Es un gusto para mí poder presentar a un amigo, el hermano Arlondo Mims, un misionero de muchos años en distintos países y ahora trabajando con Piedad. Creo que ya sabes que eso es un programa que tenemos para los niños, niñas que no tienen un colegio a donde asistir. Hermano, un gran placer y vamos a hablar. Bueno, por lo menos vamos a comenzar hablando de unos libros escondidos. Gracias, hermano. Es un placer estar con ustedes hoy en hablar de la palabra de Dios. Estamos discutiendo la apócrifa. La apócrifa, algunos llaman libros escondidos, pero nosotros en nuestra Biblia no llevamos esos libros. Para nosotros no hay nada escondido. Amén. Nuestro Dios no quiere esconder, sino Él quiere revelar a nosotros toda la verdad, toda la palabra de Dios. No tenemos que pensar que hay algo escondido o algo secreto en cuanto a Dios. Nosotros utilizamos los 39 libros del Antiguo Testamento. Son los libros que fueron usados en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo dijo o citó de escrituras, de esos 39 libros estaba hablando, ¿no? Exactamente. Yeah. Cualquier libro que está citado en el Nuevo Testamento Sí. son libros de esos 39 libros del Antiguo Testamento que utilizamos o que están en nuestra Biblia. Además, utilizamos 27 libros del Nuevo Testamento. Estos libros son libros que fueron usados en el año 367 después de Cristo. Y son los libros que fueron decididos por todas las autoridades que eran los libros más auténticos, decimos auténticos, Sí. totalmente. Y fueron también libros que no se habían perdido. Por ejemplo, sabemos que Pablo escribió por lo menos 4 cartas a los Corintios, pero 2 se han perdido, los otros 2 están ahí. Exactamente. Entonces, con una y con otra se quedaron con los 27. Y se llama la Biblia Sí. nuestra. Y la verdad es que Dios quiere que nosotros tenemos la palabra de Dios no solamente en la mano, en el libro, sino que En el corazón. en el corazón. Amén. Y es importante que nosotros tenemos la palabra de Dios y utilizamos la palabra de Dios, porque la unción del Espíritu Santo viene con la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos va a traer la fe y los justos viven por fe. Es absolutamente necesario tener la palabra de Dios. Recuerdo una vez el pastor Juan Sarabia en la ciudad de 33 en Uruguay. Él me contó la historia de su conversión. Él estaba andando en un paseo allá cerca de en Melo, en la ciudad de Melo, cerca de la campaña. Una campaña en la cual estaba usted, hermano. Sí, yo estuve como intérprete. Hermano Jeffries estaba predicando y Juan Sarabia oyó las palabras, la predicación, el predicador diciendo, Juan el Bautista dijo, y no pudo oír más y con su vergüenza y todo en ese tiempo, no quería acercarse, no quería que nadie pudiera verle a él allá cerca de la campaña. Y él andaba con un tiempo largo, deseando, casi con una obsesión, saber qué dijo Juan el Bautista. ¿Qué había dicho Juan? Entonces, un día estaba trabajando en Montevideo, quedándose en una casa, y se averiguó que ella era cristiana. Entonces, él le hizo la pregunta, ¿qué dijo Juan el Bautista? Entonces, ella empezó a predicar, Amén. testificar, Amén. compartir la palabra de Dios, diciendo que es necesario arrepentirse. Sí. Y él se puso de rodillas enfrente de esa casa de la señora donde se quedaba, donde trabajaba, y él recibió al Señor Jesucristo como Amén. su Salvador personal. Y era pastor por muchos años, un lindo ministerio allá en el Uruguay. Y hermano, sabemos que la palabra de Dios es más que algo escrito, Sí. sino tiene vida, tiene poder. Así es. Cuando nosotros estamos predicando, necesitamos predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios,
hay todo el poder de la literatura, la palabra, sino también hay poder de Dios. Hay algo más. Algo más. Cuando Dios dijo, Sí. sea la luz, la Biblia dice inmediatamente Hubo luz. fue la luz. Amén. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos diciendo las palabras de Dios, hay poder en esa palabra. Tenemos que creer con el corazón, hablar con la boca, confesar con la boca y creer con el corazón. Entonces, hay algo espiritual en la palabra de Dios. Hay un sentido espiritual. Y ese sentido, esa unción viene de Dios. Y Él solamente va a ungir la palabra de Él. Sí. Ni a nuestras palabras, porque nuestras palabras tampoco tienen esa vida, ese poder. Aunque tenemos una buena motivación, un buen motivo para decir nuestras palabras, no tienen la unción, porque son palabras del hombre. Pero cuando y el hombre puede predicar la palabra de Dios, testificar, hablar, utilizar, emplear la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo está con esa palabra, dando vida, dando poder, confirmando y haciendo la voluntad de Dios. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe cómo obrar en nuestras vidas. Nuestros pensamientos se utilizan para predicar, nuestra boca también, pero sin la presencia de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no vamos a lograr nada en cuanto a la parte espiritual y para la eternidad. Tal vez podemos convencer a una persona con nuestra elocuencia, pero a lo largo no será. Lo que nosotros hacemos, aunque lo hacemos con mucha fuerza, con Sí. mucho deseo Sí. y todo eso, no se puede lograr nada Así es. en el ambiente espiritual y en la parte del hombre que es espiritual. Con la palabra de Dios, confiando, creyendo en la palabra de Dios, vamos a ver la obra, la presencia de Dios. Si no tienes cuidado, vas a comenzar a predicar. Ojalá. Si te doy mucho más tiempo, ya estarías predicando. Bueno, creo que es tiempo para despedirnos, pero es importante saber que esos 66 libros son los libros que realmente son importantes, los demás interesantes, pero no importantes. Amén. Gracias, hermano. Mi Hasta placer. otra ocasión.